Luego de la lectura del periodo que comprende 1914 a 1939, ahí me surge la pregunta, ¿por qué millones de personas apoyaron voluntariamente a Adolf Hitler? ¿Por qué las democracias europeas de aquellos entonces no pudieron detener lo que se estaba surgiendo? Hoy propongo que la respuesta distinta no está explícita en los mapas ni en los tratados, sino que está profundamente anclada a los procesos psicológicos colectivos. Este enfoque no reemplaza lo que dice el análisis de la historia, sino que espero que lo potencie. Mi nombre es Paula Sánchez, soy estudiante de séptimo semestre de Psicología en UNIAC y este trabajo corresponde a la unidad número 1 del taller de Historia Contemporánea. El trabajo lo he titulado Miedo, Humillación y Obediencia, una lectura psicosocial del camino entre las dos guerras mundiales. Para poder dar respuesta a estas grandes preguntas es necesario conocer algunos aspectos que están otorgados en la lectura complementaria de esta unidad. Vamos a desarrollar cada uno de los temas. Por ejemplo, post Primera Guerra surgen los traumas colectivos. En este caso, la guerra dejó una generación de hombres mutilados y psíquicamente muy afectados. Los veteranos de guerra, en lo que nosotros hoy por hoy incluso seguimos llamando el estrés postraumático, la humillación nacional que se dio en todo lo que fue la parte política con el Tratado de Versalles, en donde la colectividad de un pueblo fue menoscabada públicamente, en donde ellos fueron multados económicamente por muchos años, responsabilizados por muchos años de la humillación de haber sido los responsables de una primera guerra. Lo que los vencedores no pudieron ver, en este caso, los que ganaron la Primera Guerra Mundial, fue que esto alimentó el odio de los alemanes contra los pueblos que los denigraron. Y con eso dio pie para que se surgiera la Segunda Guerra Mundial. Los locos años 20 generaron una ilusión como de normalidad. Estaban las bonanzas económicas, todo esto venía más desde Estados Unidos, desde América. Y cuando ya se cayeron las bolsas, hubo un debacle en 1929, la libertad de las condiciones económicas, surgieron este sentimiento, esta emocionalidad psicológica que estaba en pérdida nuevamente de todo lo que habían logrado, que era la libertad, se convierte de nuevo en una carga que es insoportable para los seres humanos o los individuos de aquella época. Este individuo que ya estaba aislado, que estaba empobrecido y además humillado, busca entonces refugio en una autoridad, una disciplina y un líder que diga qué es lo que deben o no hacer en contra de sus enemigos. Es por eso que explica algo que parece muy paradójico. ¿Por qué millones de alemanes apoyaron a Hitler? Un régimen que les quitaba libertades en el mundo. Porque esas libertades en ese contexto en donde eran humillados y además eran castigados económicamente, experimentar ese castigo económico, ese castigo político como bueno, sino que era una amenaza. Por lo tanto, con esto surge el nazismo, que les ofrecía lo que la democracia liberal no podía, que les ofrecía grandeza y un enemigo concreto a quien culpar. Y aquí surgió un ítem súper importante en psicología, que es lo que nosotros denominamos la psicología de las masas. Es un concepto que trabajó Le Bon, en donde las masas pierden su individualidad, sino que el individuo ya no piensa por sí solo, se fusiona emocionalmente con un grupo y se vuelve altamente susceptible y muy manejado por un líder. Es por eso que Sigmund Freud profundizó en esto y hablaba de la identificación emocional activa. En este caso, buscaban inconscientemente a un padre. ¿Para qué? Para que pudiera guiar a estas personas hacia un logro. Y Hitler entendía cómo funcionaba esta psicología de las masas. Él entendía cómo influir en las personas. Y con eso pudieran lograr la emocionalidad de grupo. Es por eso que acá yo menciono los actos de Nuremberg, ya que es un claro ejemplo de cómo se manipuló las masas para poder ganar poder. Y así la identidad social se ve amenazada. ¿Por qué? Porque los individuos buscan mantenerse o restaurar una identidad social positiva. Pero positiva, ¿desde qué punto de vista? Cuando esto no es posible en el contexto social actual, en aquella época, pueden intentar redefinir estos atributos. En este caso son atributos de grupo. Pueden abandonarlo o competir activamente. Por eso que acá surgen los exogrupos. Y aquí surge un exogrupo que es el famoso chivo expiatorio. Es cuando un grupo culpa a alguien más por sus problemas, para no tener que cuestionarse a sí mismo. Sino que en este caso el nazismo lo que hizo fue, aprovechándose de un sentimiento antisemita, lo hicieron enfocado en la comunidad judía, que ya existía ese resentimiento en Europa. Y es por eso que la teoría de la frustración y la agresión, que fue desarrollada por Dollard, ellos proponían que un grupo no podía atacar la fuente real de su frustración, ni la crisis económica, ¿ya?
se redirigía la agresividad hacia un blanco más accesible y socialmente marcado. En este caso, en Alemania, en los años 30, ese flanco fue, como les mencionaba, la comunidad judía. Es por eso que, como Hannah Arendt dijo en 1963, dijo que el mal no siempre lo hacen las personas que son malvadas o son monstruos, sino gente común que deja de pensar por sí misma y solo obedece órdenes de dentro de un sistema que hace ver como todo normal. Como concluyendo, la Segunda Guerra Mundial fue el resultado de una concatenación de traumas y procesos psicosociales que los hechos históricos de 1914 y 1933 activaron en las sociedades europeas. Para poder entender un poco más, voy a mostrarles este mapa conceptual. La Primera Guerra Mundial generó un trauma colectivo que destruyó la fe en el progreso y en las instituciones, ¿cierto? En este caso, el Tratado de Versalles produjo una humillación nacional en Alemania y que fue de carácter sistemático y que obviamente hizo emerger el sentimiento de revancha. La crisis de 1929 fue el detonador que convirtió la frustración latente en desesperación activa, creando condiciones para el miedo a la libertad. Y este vacío generó la psicología de las masas y la identidad social que se vio amenazada, facilitando así el ascenso a líderes autoritarios que ofrecían una certeza de grandeza para esa época, y con ello un chivo expiatorio que fue la comunidad judía. Y así surge la Segunda Guerra Mundial, que consideró traumas colectivos y procesos psicosociales. La Segunda Guerra Mundial fue finalmente el resultado de esa cadena de millones de personas ordinarias obedeciendo un sistema mal organizado, como lo describió Arendt. 163. El resumen, los hechos históricos no se explican por sí solos. Detrás de cada tratado, cada crisis y cada guerra hay seres humanos con emociones, identidad y miedo. La historia y la psicología social se necesitan mutuamente para poder comprender estos procesos y con ello el entender por qué en el siglo XX se convirtió en su peor enemigo. Espero que este recorrido les haya permitido ver la historia desde un ángulo diferente, no solo una consecuencia, sino como el resultado de decisiones humanas profundamente moldeadas por las emociones colectivas. Este es el trabajo de la Unidad 1. Muchas gracias.